cuidado emocional entre compañeros, cuidando el derecho a la salud mental de todos. Gracias. Bueno, creo que se oye esto. No. ¿Sí? Ahora. Me han dicho que me llamo Begoña, soy psicóloga de Cáritas. Ella es Elena, es una de las psicólogas compañeras de nuestro equipo de acompañamiento. ¿Vale? La experiencia que os vamos a traer entra en el marco de los cuidados de los agentes y los participantes. Y bueno, me voy a guiar un poquito con los papeles, para mí es muy difícil controlar el tiempo, entonces así lo hago mejor. ¿Vale? Bueno, pues os vamos a hablar de unos encuentros de formación y cuidado emocional de los agentes, de los compañeros, ¿de acuerdo? Con este título lo que vamos a contaros sobre todo es un camino. Lo que nosotros tenemos es una experiencia que está todavía entre el experimento y la aventura, que no sabemos muy bien cómo va a resultar, y que vamos construyendo un poco entre todos. Se trata de encontrar una fórmula para apoyarnos y cuidarnos entre los compañeros y los agentes en general en todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental y emocional. ¿De dónde viene esto? Bueno, la pandemia ha salido un montón de veces hoy, todavía sale muchas veces siempre, ¿no? Por ahí. Bueno, pues la pandemia, si hay algo en lo que nos igualó a todos, fue vulnerabilidad, en un sentimiento de miedo, ¿no? De repente empezaron a aflorar, pues eso, miedos, ansiedades, y la gente empezó a hablar de ello. Y entonces se rompió un poco el tabú ese que había de la salud mental. Además, como cuando eso empieza a ocurrir en la sociedad, empieza a demandar atención, que sea atendida su salud mental, que sea atendido que no se encuentran bien, ¿no? En este momento de despliegue, en nuestra Cáritas, y sé que en otras también, los compañeros empiezan a acercarse a otros compañeros, a consultas, a psicólogos, si los hay, para decir, es que no me encuentro bien, es que he ido al médico y me han dado estas pastillas, es que hay veces que me estoy llevando a casa lo que vivo, lo que siento, ¿no? En la charla de primera hora de cuidados también decía el compañero, ¿quién no ha estado quemado? ¿No? Una forma de hablar. Bueno, pues en ese marco, el equipo nuestro de psicólogos empieza a pensar qué podemos hacer, ¿no? Nuestra función es claramente visibilizar el tema de la salud mental dentro de la atención integral. En Cáritas siempre hablamos de la atención integral, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que visibilizar que la salud mental también forma parte de ello. No trabajamos con cajas, trabajamos con personas y lógicamente pues eso nos influye. Por otro lado, partimos de la creencia como equipo de que el sufrimiento psicológico de las personas tiene que ser escuchado, respetado, aceptado y validado. Igual que si alguien se rompe una pierna, todos decimos, oh, pobre, me dolerá, cómo está, como tal. Cuando alguien sufre emocionalmente también tiene que ocurrir eso. Y además tenemos otra creencia muy fuerte, y es que hay que cuidar al cuidador, porque eso va a repercutir en nuestros participantes, en nuestras personas acompañadas. Si yo no estoy bien, no voy a estar bien con las personas a las que se supone que acojo o recibo. Bueno, pues con esta idea en Cáritas de Valladolid empezamos a trabajar en un proyecto de sensibilización en salud mental en dos líneas. Por un lado, dirigido a los participantes. De cara a los participantes, nosotros trabajamos desde consultas sanitarias homologadas por sanidad, pues eso, la atención psicológica a nivel terapéutico, a nivel de manejo pues de herramientas. Entramos transversalmente en todos los programas porque entendemos que en la exclusión los problemas emocionales son más frecuentes y más duros. Y si hay algo que nosotros tenemos es exclusión. O sea, si hay algo que en Cáritas hay es personas en exclusión, ¿no? Pero bueno, eso lo que hacemos con los participantes. Pero ¿qué hacemos con los agentes? ¿Qué hacemos con los trabajadores, con los técnicos, con los voluntarios que vienen, pues eso, a decirnos que no pueden más, que han llegado a un momento que, pues por su influencia de su vida personal, por la propia relación de ayuda, pues no pueden más?
Bueno, pues ahí nos metimos a trabajar en dos líneas. La primera, si os dais cuenta, es la de difundir conocimientos y acciones que tengan que ver con la salud mental, para detectar, prevenir y acompañar en la vida diaria. Acciones de formación, ¿vale? Estas acciones de formación que también se han dado en todas las diocesanas, pues un poquito por toda España, ¿no? Desde Cáritas Española también. Estas acciones de formación se basan en una serie de contenidos, pues sobre cómo abordar una depresión, qué hacer cuando alguien te viene con ideas terminales, con ideas que no quiere vivir, cómo afrontamos la ansiedad de alguien, cómo la cuidamos, cómo nos repercute. Bueno, pues además de toda esa formación, también mandamos unas píldoras formativas a los distintos equipos, pero si os dais cuenta aquí cambia la letra, ¿no? Nosotros formábamos en primeros auxilios y en cosas de esas a nivel psicológico, pero se nos ocurrió meter una parte que llamamos autocuidado. Y tú, técnico de la entidad o tú voluntario de la entidad, ¿cómo estás? Bueno, pues ahí abrimos la caja de Pandora, por lo visto. Empezamos a encontrarnos con que en una evaluación que pasábamos en estas formaciones, la gente nos decía que se encontraban mal y que de alguna manera pues quería expresar eso o quería ver qué hacía con ello, ¿no? Entonces se nos ocurrieron los encuentros de acompañamiento para agentes, para mejorar esa gestión emocional. Estos encuentros están basados en modelos de apoyo mutuo, ¿de acuerdo? Se trataba de compartir experiencias y que pudiésemos aconsejarnos, ayudarnos entre nosotros. Las sesiones tenían unas normas, entendedmelo de normas entre comillas, como muy claras, ¿no? Iban a basarse en el respeto total, en la expresión libre, en la confidencialidad. Lo que sobre todo queríamos, nosotros más que encuentros lo llamamos espacio seguro, un espacio en el que poder compartir, ver cómo te encontrabas y poder expresarte de esa manera libre. De los 70 y tantos compañeros que somos en la entidad, los encuentros están viniendo unos 20 y tantos, 20, 25, bueno, pues más o menos son los compañeros que están acudiendo. Motivábamos los encuentros con una carta en la que dejábamos claro lo que no íbamos a hacer. Había que acotar muchísimo las expectativas. Primero, los psicólogos no tenemos varitas, ya quisiéramos, ¿no?, poder poner solución a lo que le ocurre a la gente rápidamente. Y vamos a empezar procesos, y vamos a vivir procesos. Por otro lado, no queríamos meternos en problemas laborales. Nosotros no íbamos a hablar de que si tu horario te crea mucho estrés, ya, bueno, pero nosotros íbamos a hablar de un tema emocional, no de un tema, ya os digo, laboral. Y también había que cubrir expectativas de cara a que nosotros no podemos atender personalmente a los compañeros, sino que esto iban a ser, ya os digo, unos encuentros que construyésemos entre ellos. ¿Qué se hace en estos encuentros? Bueno, pues acordaos que el objetivo era cuidarnos para estar mejor y poder cuidar mejor a las personas que vienen. Ese era el objetivo, ¿no? Los encuentros tienen todos más o menos un esquema como lo que veis allí. Hay una parte en la que se expone algo, una parte en la que se interioriza, ¿vale? Y una parte en la que compartimos en pequeños grupos lo que está ocurriendo. En el primer encuentro que tuvimos, los compañeros trabajamos la exposición de las consecuencias de la relación de ayuda. Todos nosotros trabajamos en una relación de ayuda, los voluntarios, los técnicos y demás. La relación de ayuda es complicada, porque a veces nos la llevamos para casa, a veces nos implicamos demasiado, a veces perdemos la objetividad, a veces no somos capaces de enfrentarnos a una situación o absorbemos tanto dolor que va viniendo que nos cuesta, ¿no? Y nos va marcando también en otras áreas. Bueno, pues de esas cosas estuvimos un poco hablando y además sabedores de que en Cáritas nos caracteriza, decimos, ¿no?, que nuestra acogida es especial, que nuestra acogida además tiene un matiz de misión y que los que estamos aquí,
pues tenemos algo de vocacional en nuestro trabajo, ¿no? Por lo que decíamos, no hacemos cajas, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestro voluntariado. Después de esta pequeña exposición hicimos un tema de interiorización, usamos alguna herramienta psicológica que también nos la demandaban para atender a los demás y en esta parte de interiorización hubo mucho de lo que decía Sebas antes también de espiritualidad, ¿no? De buscar las razones, volver a las razones de por qué trabajamos, por qué hacemos, por qué, ¿de acuerdo? Y después tuvimos unos grupos para compartir nuestras vivencias. Entre los 20 y tantos trabajadores que vinieron, pues unos grupos en los que nos compartían cómo estaban. Y esto nos superó un poco. En cada grupo había un facilitador, un psicólogo, que tuvo que canalizar emociones, porque la gente tenía, por un lado, mucha necesidad de hablar, de compartir, de decir cómo estaba y cómo le estaba influyendo su trabajo. ¿Vale? Ese fue un poco nuestro primer encuentro. El segundo que tuvimos, luego os hablo de las evaluaciones y de lo que salió de aquí, para bien y para mal. El segundo encuentro lo centramos muchísimo en la ansiedad, porque veíamos que la ansiedad era lo que nos estaba pudiendo de alguna manera, ¿no? De todo lo que nos estresaba, nos hacía correr, nos tenía vigilantes, nos tenía preocupados. Entonces estuvimos hablando de la ansiedad, de cómo regularla, de cómo aprender a medirla. También dimos alguna pequeña herramienta para que la gente pudiera afrontar. Y el tercer encuentro todavía no ha sido, aquí hay gente de Valladolid, esto es nuevo. El tercer encuentro que va a ser, es un spoiler, te están diciendo que desvíes poco. El tercer encuentro lo hemos llamado Tocar Fondo. Vamos a ir a hablar de la depresión, de cuando uno ya efectivamente encuentra ese vacío y ha perdido las razones. Vamos a hacerlo desde el lado positivo, desde el lado de la psicología positiva y de las soluciones. Decía Sebastián esta mañana que esta Cáritas o es la Cáritas de la Esperanza o no es. Así de contundente, o es la Cáritas de la Esperanza o no es, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese enfoque será nuestro tercer encuentro. Estos encuentros son trimestrales, no queremos incidir muchísimo, entre otras, interferir mucho en otras cosas, tenemos muchas historias de formación, de reuniones, de tal, entonces bueno, pues son más o menos trimestrales. ¿Qué salió de ellos? Porque les pasamos evaluación a los compañeros para que ellos dijeran, bueno, pues lo que salió de ellos es que los momentos de expresión habían sido brutales, en el sentido de que la gente había podido expresarse libremente, se había considerado un espacio seguro, ¿vale? Se habían adquirido algunas herramientas y sobre todo lo que salía de ahí es que esto lo diseñábamos entre todos. Esto no es una cosita de los psicólogos, esto no era una cosa del grupo de psicología. El tema del cuidado era un grupo, una historia en la que o nos implicamos todos o bueno, pues no va a funcionar, ¿no? Encontramos dificultades. Lo de las varitas no se lo creyeron, lo de las soluciones rápidas, ¿no? El proceso a veces es difícil, el proceso a veces es un camino en el que hay que superar historias, en el que hay que atreverse, en el que hay que lanzarse. Bueno, costó superar el tabú, aunque yo os dije que la pandemia ayudó a lo del tabú, todavía lo de decir que tengo un problema psicológico o que es un poquito complicado, ¿vale? Para algunas personas. Mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar que todos podemos tener un momento malo, ¿no? Nos cuesta y tenemos una deuda tremenda de incluir al voluntariado. Estos encuentros de momento los estamos haciendo con trabajadores. No hemos llegado al voluntariado. Hemos llegado al voluntariado en toda la primera parte de formación, por supuesto, y además sabiendo que la formación tiene un efecto multiplicador. Si yo formo en salud mental a un montón de voluntarios y a un montón de agentes, ellos van a ayudarme, van a saber mucho mejor cómo detectar, cómo prevenir todo este tipo de problemas, ¿no? Y hasta ahí sí que llegamos con el voluntariado, pero a estos encuentros pues todavía no. Ya os digo que estamos prácticamente en la fase experimento, ¿no? En ver cómo sale y hasta dónde esto sirve o puede ayudar.
Nos falta también conseguir fórmulas para captar a otros trabajadores que no creen mucho en los modelos de acompañamiento o de ayuda mutua o en los temas psicológicos, ¿no? O que no quieren hablar, aunque se nos acerquen personalmente incluso. A nivel de qué ha funcionado, pues ha funcionado la participación. Ha funcionado el que la gente parece ser que se ha encontrado a gusto, que se han encontrado en un espacio en el que podían hablar de su vivencia, hablar de lo que les estaba angustiando, y han ido participando cada vez más. Ha habido reciprocidad, ha habido receptividad, ha habido complicidad y sobre todo ha habido espíritu de ayuda. A mí me hace mucha ilusión ver en un momento dado a un compañero en esta complicidad que os digo, ir a preguntar al otro, oye, de aquello que dijiste, ¿qué tal? ¿No? Bueno, pues se ha creado este tipo de complicidad. Muy importante que sigue también el interés por la formación. Llevamos un año con esta historia. Ya os digo que vamos a hacer el tercer encuentro ahora en noviembre. El equipo de acompañamiento psicológico, ¿qué es lo que ha visto? Pues que efectivamente se está cubriendo esa necesidad de compartir esas vivencias, esa necesidad de vincularnos, que se ha creado cierta conciencia de cuidarnos para cuidar mejor, que al final es el objetivo. Y bueno, pues volviendo a Sebastián, Cáritas es la caricia, ¿no? de la Iglesia a su pueblo. Pues en esa línea de cuidado nos movemos y querríamos movernos. Ahí tenéis un poco las palabras que más intentan identificar los encuentros. Ya os digo, todavía estamos ahí. No sabemos si esta fórmula va a funcionar o no. En otras diocesanas, en alguna ha funcionado y en otras no. ¿Vale? Entonces, pues, para nosotros fue la forma que se nos ocurrió de cuidado de los agentes, y ya os digo, y en un futuro pues esperamos también poder ir ampliando al voluntariado. Hasta aquí, no sé cómo voy. Muy bien, los 5. Pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere hacerles alguna pregunta a Elena y a Begoña. Las preguntas se las hacéis a Elena. Hombre, sería interesante que eso pudiese hacerse en todas las Cáritas diocesanas de todas las provincias. No sé cómo será de factible. O ir a Valladolid. O veniros a Valladolid. Es complicado, y te digo por qué es complicado. Simplemente el tema formativo ya ha sido muy complicado. El tema formativo, que consiste en ir una vez o un par de veces, sí que es verdad que se ha hecho un despliegue en esta línea a muchos niveles, ¿no? En muchas ciudades, y ya es complicado. Claro que sería interesante. Claro que yo creo personalmente que el tema de cuidado debe normalizarse. O sea, el tema del cuidado de las personas que están atendiendo a otros debería ser un tema prioritario en las entidades. Pero claro, es difícil, efectivamente. ¿Tenéis algún baremo para detectar alguna mala praxis en algún técnico, no sé cómo explicarlo? Si tenéis algún baremo para detectar si hay alguna mala influencia o alguna... Más que malas influencias, yo no creo que haya tanto como malas actuaciones por parte de los agentes, ni mucho menos. No me refiero a las actuaciones con terceras personas, sino para ellos mismos. Para ellos mismos. Si detectamos de alguna manera que están pasando por un trance ellos, y la necesidad personal. Perfectamente, nos vienen a buscar a uno de los 5. A uno de nosotros somos 5 psicólogos por cercanía, pues cada uno tiene cercanía más con uno o con otros, pero es mucha la gente que se ha acercado. Y también es verdad que son compañeros. Eso tiene un doble tal. Por un lado, son compañeros, son amigos a veces, nos conocemos mucho, tal, pero por otro lado también muchas veces te da la confianza de acercarte a alguien y decirle, ¿tú qué te pasa? ¿A ti qué te pasa?
pues con algunas personas hay confianza para que eso se acepte y con otras es más complicado. Pero es verdad que aquí sobre todo lo que nos ha ocurrido es que se nos han acercado. O sea, hay muchas veces que entra un compañero y cierra la puerta y ya digo, uy, uy, viene. Y también, creo que también aquí lo que favorece mucho, que una de las cosas que vimos como necesario fue dentro del grupo, que han sido unas 20 personas los que van acudiendo a estos encuentros, también hacemos grupos pequeños. Y eso también facilita pues esa facilidad de expresión, de que puedan salir pues todos estos temas y dificultades a nivel personal. A mí me ha llamado mucho la atención que es 1/3 de los trabajadores los que habéis tenido que en los grupos estos. ¿Ese porcentaje tan alto también se ha dado en otras provincias, en otras diócesis? A mí me llamó mucho la atención en el momento post-pandemia, te hablo de los 2 años después de la pandemia, el nivel de personas que había tocadas, no me gusta mucho esta palabra, con algún problema de salud emocional o salud mental. Es que ha habido muchísima gente después de la, después de la pandemia que o han empezado a estar mal ahí o ya lo estaban y no lo dijeron. Estamos hablando de 1/3, no quiere decir que todo el mundo esté mal, ni al mismo nivel, ni al mismo tal, pero que hay mucha gente que está mal en las diocesanas, sí. ¿En la de Valladolid solo? No, no somos nosotros solo. No, yo en algunas diocesanas que me he movido, ¿qué tal? Sobre todo a temas de formación, yo veo cuando la gente se me acerca en el descanso. Claro, la relación de ayuda es una relación muy difícil, en la que o no nos implicamos y mal, o nos implicamos demasiado y peor. Entonces, es complicado. ¿El grupo que lo lleváis, sois técnicos todos o sois técnicos y voluntarios? El grupo que llevamos completamente los encuentros somos técnicos. Somos 5 técnicos contratados. En nuestro grupo hay ahora 2 psicólogas voluntarias. Trabajan en otra área, ¿vale? Hay 2 psicólogas que están trabajando en prisión concretamente. El grupo que llevamos los encuentros, somos el grupo que llevamos más tiempo, los más mayores, menos Elena, sí, somos todos técnicos. Sí. Me ha encantado y me recuerda, no sé si hay un paralelismo, está muy de moda los cursos de formación para las personas que cuidan de las personas dependientes, cuidar del cuidador. Totalmente. Hay en esa línea. Similitud, ¿no? Claro, es que todo el tema este también del cuidado del que cuida, te digo, empezó en los cuidados de las personas, sobre todo con Alzheimer, por los cuidados de muy largo tiempo, pero es verdad que después de la pandemia saltó de una manera impresionante. Pon algún ejemplo de qué es lo que les pasa, porque estamos en una... ¿Qué les pasa? Pues mira, les pasa que a lo mejor llega una persona con un problema tremendo, muy duro, que llora muchísimo, que les dice que no quiere vivir, y ellos empiezan a sentirse impotentes porque no saben qué hacer, no saben cómo abordarlo, no saben cómo ayudarle, se van a su casa pensando en Dios mío, ¿qué habrá pasado? Eso empieza a influir en sus vidas. Te estoy hablando de esto no de una vez, sino de esto cuando va pasando muchísimas veces. ¿Sabes? Cuando vemos que, pues lo que te digo, vamos sintiendo mucho dolor, a veces nos implicamos tanto, que compartimos hasta los síntomas de ansiedad con esa persona o de depresión con esa persona. Y luego es verdad que cada uno tiene su momento personal, esa es otra, ¿no? Que no siempre estamos bien. Es que a veces si tú también tienes algo en casa que ya te lo traes, pues se junta todo y ya, ¿para qué quieres más? Bueno, yo solo pensaba preguntarte, pero si me vino ahora mismo a la cabeza lo que me pasó a mí. A mí en el sentido de al revés, que me vino un mundo también y tal. Bueno, yo, de verdad, le mandé que se pusiera delante el sagrario y salió arreglado. No, yo es de aquí de León. Es importantísimo lo que creemos que nos mantiene y el por qué hacemos las cosas, claro que sí. Sí. Claro.